Inicio el video 3 de 3 en esta sección que todavía es la parte 4 y estamos hablando acerca de el análisis de los versos que mencionan la predestinación y espero de que al final de esta pequeña introducción pueda usted tener una perspectiva un poco más amplia y probablemente diferente a las ideas actuales que existen en relación a la predestinación, aunque ya en realidad lo hemos venido viendo. Ahora que tenemos más trasfondo bíblico, se hace más fácil para mí abordar los versos en donde se menciona la palabra predestinación o los conceptos que acompañan esa idea. Hasta este punto creo que ya estamos entendidos lo que significa que la totalidad de las escrituras, como un todo, son mayor que un verso en sí mismo, como ya vimos anteriormente también. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra predestinación es mencionada 4 veces. La que está en el libro de los Hechos 4:28 para mí no cuenta porque no tiene nada que ver con doctrina. La de 1 Corintios 2:7 a mi parecer está de alguna manera relacionada, pero está específicamente hablando acerca de sabiduría oculta del Altísimo o, por así decirlo, sabiduría desconocida para nosotros, vaya. Y la predicación del Evangelio que trasciende dimensiones tanto conocidas como desconocidas. Entonces, eso nos deja con dos pasajes para analizar. Uno está en Romanos 8 y el otro en Efesios 1. En Romanos capítulo 8 leo un pasaje muy conocido, versos del 28 al 30. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero hacer énfasis en algunas partes de estos versos que acabamos de leer y también si usted está viendo la pantalla verá que ahí está el versículo y hay ciertos énfasis. Uno es en el aspecto que dice a los que aman a Dios. Ya hemos visto varias veces que se autodescalifican muchos hermanos al no amar a Dios en la manera que dice la Biblia. No un amor romántico, sino un amor de aquellas personas que oyen lo que el Padre les dice que hagan y van y lo hacen. Y también quiero enfatizar que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero fíjese bien lo que dice. Esto es, o sea, esto solo es aplicable a quienes. Y luego dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Acabamos de ver en el video anterior que no todos llegaremos a ser como Jesús. Se necesita un llamado del Padre para llegar a tal honor. Y aquí dice que estos pasajes que estamos leyendo de la predestinación aplica a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. También está haciendo el énfasis en el verso 29, en donde propone que el final, el propósito final, tanto de los llamados, predestinados, glorificados, justificados, es que sean hechos
conformes a la imagen de su Hijo. De eso he estado hablando, la semejanza del Hijo, el llegar a ser como Jesús. Aquí está, para que, dice, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. También quiero enfatizar, fíjense en el verso 30 que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, no a todos, a estos. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, volviendo a enfatizar, aquellos que aman a Dios, conforme a la Reina de Valera de 1960, o para los que aman a Dios. O sea, no todos. Ya vimos que muchos creyentes se descalifican a sí mismos porque los actos de sus vidas son contrarios a la voluntad del Padre. En realidad no aman al Padre de la manera que la Biblia espera, cumpliendo sus mandamientos. Y entendiendo por mandamientos, ya lo he explicado muchas veces, no son los mandamientos escritos en piedra dados a Moisés, ni siquiera son los mandamientos del Nuevo Testamento, sino que los mandamientos del Espíritu. Él nos va a ir dictando, Él nos va a ir diciendo qué mandamientos del Nuevo Testamento ir aplicando de una manera diaria. Existen varios versículos en la Biblia que enfatizan que si alguien ama a Dios, debe guardar sus mandamientos. Así que desde ese punto de vista, una vasta mayoría de creyentes queda inmediatamente descalificada de los beneficios y las bendiciones incluidas en el pasaje que acabamos de leer de Romanos 8, haciendo que ese pasaje no sea aplicable a todos los creyentes. Es lo que he venido diciendo. Se complican aún más las cosas cuando el texto literalmente dice: esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No solamente revisamos algunos versos relacionados con su propósito, pero este verso está diciendo específicamente que el llamado a los creyentes para quienes apunta o está dirigida la predestinación es para los que predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, solo para aquellos que tengan un llamado a ser como Jesús. Pero quiero aclarar, recuerde lo que ya he venido diciendo. Todos estamos invitados a ser como Jesús, y como veremos al final, el pasaje último que voy a ver ahorita después de analizar Efesios, la puerta de oportunidad está abierta para todos. Desde que alguien nace de nuevo es invitado a ser como Jesús, pero al final el Señor sabe quiénes completarán ese viaje hasta su presencia o hacia el Padre. También dice el pasaje que leímos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Preste atención en lo que esto está diciendo. ¿Puede usted verlo? Dice que Él es el primogénito. En el verso de Juan 3:16 muy conocido dice el unigénito. Aquí está diciendo el primogénito. Eso quiere decir que génito viene de la genética. Es el primero con esta genética, si se puede decir así, hablando espiritualmente. Pero habrá muchos como Él. No dice que todos llegarán a ser primicias, sino que el versículo dice para que Él sea el primogénito entre muchos. Él es el primero de muchos como Él. Muchos que alcanzarán ese nivel para que se cumpla en ellos lo hablado en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que, por así decirlo, estos hermanos predestinados son llevados a través de un proceso que implica un llamado conforme a su propósito, implica justificación e implica glorificación que trasciende dimensiones en todos los aspectos. Hay muchas otras cosas que serán compartidas en videos posteriores. Ahora veamos el otro pasaje que es el de Efesios 1. Dice la nueva versión internacional. Efesios 1, 4 y 5. Dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Hermano, todos estamos invitados para llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Pero como veremos y como ya hemos visto también en otros videos, muchos quedan tendidos en el desierto y son descalificados perdiendo su participación en la adopción como hijos, así como dice este verso. Todos estamos invitados a las bodas del Cordero, pero tristemente muchos no vendrán. Es necesario que comprendamos lo que significa en el griego adopción como hijos, y tal vez eso nos puede dar un poco más de luz. En el verso 5 encontramos un par de palabras claves juntas en el verso que acabamos de leer, con la palabra predestinación. Dice predestinados para ser adoptados como hijos. Si no conocemos el juego de palabras en griego, nos perdemos el énfasis de este versículo. En el griego las palabras adopción e hijo se unen para formar una sola palabra. En el diccionario Strong's la palabra es huiotesía y es la palabra G5206 que se deriva de huío, o sea, un hijo maduro, uno como Jesús. Y tesía, que significa adoptar, huiotesía. En otras palabras, esa palabra huiotesía es el momento en que somos declarados hijos como Jesús. Existen varias palabras en el griego para hijos, pero las más comunes mencionadas en el Nuevo Testamento son tecnón, que significa niñitos, y huío, que significa ya un hijo maduro. Yo me tomé el tiempo para marcar en mi Biblia, en Reina de Valera del 60, cada vez que se usa la palabra hijos, separando tecnón y huíos en cada verso del Nuevo Testamento, y eso trajo un nuevo y más profundo significado a mi lectura y entendimiento de este concepto. Si hacemos un resumen del concepto, diré que todos los creyentes son básicamente sellados, o por así decirlo, etiquetados como tecnón en el Nuevo Testamento. Pero proféticamente hablando, si somos electos para llegar a ser como Jesús, ya no seremos un tecnón, sino que seremos un huío. O sea, dejaremos de ser niños para llegar a ser un hijo maduro. Yo conocí personas que ya murieron siendo creyentes, pero la realidad es que murieron siendo altamente inmaduros y carnales. Yo los conocí. Según mi entendimiento bíblico y las palabras de Jesús mismo, ellos no serán encontrados dignos de participar en la primera resurrección, como ya vimos en el video pasado en Lucas 20:35. Ahora hablemos un poco acerca de un relato que hay en las Escrituras
en Primera de Corintios, en donde hay cristianos que mueren en inmadurez y carnalidad, ya que acabo de mencionar este asunto. De entrada quiero decir que si murieron en el Señor aún siendo inmaduros y carnales, eso no significa que pierden su salvación. La sangre de Cristo tiene mucho poder y más de lo que nosotros pensamos, y la justificación en el corazón de ellos es muy fuerte. Su fe les es contada por justicia, al igual que Abraham, y gracia es manifestada sin necesidad de tomar en cuenta sus obras, porque por gracia son salvos por medio de la fe, como dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. No son salvos por lo que hacen, sino que por lo que creen. Y ellos creen en Jesús, en Yeshua. Y ellos, aún con sus defectos y su humanidad caída, si se puede decir así, pusieron su fe en Yeshua el Mesías para el perdón de sus pecados, que es el requisito bíblico para ser sellados con el Espíritu en sus corazones, y en ese momento también sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es una lección de escuela cristiana de salvación 101, como le dicen, 101, ya que esto ya todos deberíamos saberlo y no puedo ampliar y seguir este tema. Ahora, en cuanto a cristianos inmaduros y carnales que mueren en el Señor, veamos 1 Corintios 11, del 30 al 32, en el contexto de la comunión, o lo que llamamos nosotros Santa Cena. Dice así, 1 Corintios 11, del 30 al 32. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos ya murieron. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero al ser juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. ¿Castigados? ¿Cómo los castigó Dios según este verso? La respuesta es sencilla, ahí lo dice: a unos los debilitó, a otros los enfermó, y aunque suene un poco extraño, pero así está en la escritura, a otros los mató. Se murieron por el juicio de Dios. Pero ¿por qué dice que Dios hizo esto? Ahí está en el verso 32, dice: pero al ser juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. En otras palabras, fue un acto de misericordia que el Señor se los llevara antes que ellos se desviaran por completo del camino y que tuvieran que perderse y ser condenados con el resto del mundo. Es un acto de misericordia. Es, por así decirlo, como que el Señor dice: no, ya no va a entender, ya no va a oír. Entonces, en lugar de que se pierda, mejor me lo traigo, vénganse para acá. Y se lo lleva. Se los llevó para no perderlos. Eso es un acto de misericordia. ¡Qué gran amor! Bendito sea su nombre para siempre. El contexto en todo el capítulo de 1 Corintios 11 nos dice por qué razón el apóstol Pablo está hablando acerca de esto. Y está relacionado a la falta de entendimiento cuando en las congregaciones cristianas se participa de lo que llamamos en español Santa Cena, que en la mayoría de los casos no tiene nada ni de santa ni de cena. O el partimiento del pan, también se le llama el partimiento del pan y el vino para la comunión de los santos. Mi punto es que aquí encontramos tres consecuencias negativas para los creyentes de cualquier congregación que pecan en la participación del pan y el vino. Muchos cristianos se debilitan
Muchos cristianos se enferman y muchos cristianos se mueren. Con razón, a veces oramos y oramos por alguien para que se sane y en lugar de sanarse, se muere. No se va a sanar porque está bajo juicio, juicio de Dios, y necesita arrepentimiento. ¿Y qué debemos hacer? ¿Hay que reprender al diablo? Hermano, si usted reprende a Satanás por todas las cosas negativas que pasan en su vida, sin saberlo usted, lo está honrando a él. En lugar de honrar al Señor, está honrando a Satanás, dándole un privilegio o un reconocimiento de que él tiene control sobre su vida en estas cosas, en lugar de dárselo al Señor. El verso que leímos dice que no fue el diablo, sino Dios quien lo hizo. El enemigo no aparece por ninguna parte en estos versículos que leímos. Dios los enjuició por ese pecado de muerte que fue no reconocer el cuerpo de Cristo en los hermanos o no reconocer el cuerpo del Mesías en ellos. El diablo no tiene poder para matar creyentes, hermano, a menos que Dios le diera permiso. Pero el problema aquí no fue el diablo, sino los hermanos que no se alinearon con las instrucciones bíblicas. Yo sé que a los oídos positivistas de los cristianos modernos les retiñen cuando oyen que Dios los mató por desobedientes. Pero como ya dije, en realidad les está haciendo un favor, es un acto de misericordia para que no reciban condenación eterna. Él se está asegurando de que no se pierdan eternamente. Definitivamente es un acto de misericordia. Por eso el apóstol Juan escribió: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y él le dará vida a aquellos que cometen pecados que no llevan a la muerte. Pero dice, hay pecado de muerte. Y yo no digo que deberíamos orar por eso. En la versión de Valera dice, hay pecado de muerte, y yo no digo que se pida por eso. Es primera de Juan 5:16. Continuando con nuestra conversación, mi punto es que todos esos cristianos que están muriendo bajo el juicio de Dios en 1 Corintios 11:32 están muriendo por inmadurez y carnalidad. Cuando sean resucitados en la resurrección del día postrero que les fue prometido por Jesús, ellos definitivamente no serán como Jesús. Ellos no aprobarán el examen del Espíritu de Santidad que vimos en Romanos 1:4, como Jesús mismo lo hizo, y por lo tanto se perderán la participación en la primera resurrección sin perder su salvación. Pero ellos no alcanzarán la semejanza del Hijo. La predestinación para huiotesía, o sea, la adopción como hijos a un nivel más alto, no se aplica a aquellos muriendo bajo castigo y desobediencia o muriendo bajo el juicio de Dios. Ellos se descalificaron de ser contados en este pasaje de Efesios 1. Ellos no fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aún así, por su fe en Jesús, reciben el perdón de sus pecados y son salvos de condenación eterna. Pero, tristemente, se perderán muchas recompensas. Como podemos ver, los versos que mencionan la palabra predestinación nos revelan que existen escrituras de la Biblia que no pueden ser aplicadas a todos los creyentes indiscriminadamente, no porque Dios no quiera que alcancen o porque no hayan sido invitados a obtener lo mejor de Dios en el nombre del Hijo Yeshua, sino porque Dios sabe desde antes de la fundación del mundo quienes no van a responder a sus propósitos eternos y no completarán su destino final. Alguien podría decir, bueno, si Dios ya sabe quiénes son y no somos todos, pues ya no tengo que preocuparme. En respuesta a los que dicen eso, solo diré que la verdad pone de manifiesto nuestro corazón.
uno que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, aún con todos sus fallos y pasiones, ya deberá estar pensando en los cambios que tiene que hacer en su vida para alinearse con Dios en vez de darse por vencido. Por algo dijo Jesús que solo los valientes arrebatarán el reino y el propósito en Yeshua, el Hijo amado. Yo invito a todo el que me escucha a perseverar, porque la invitación para ser como Jesús está extendida. Y todavía tenemos tiempo, hermano, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante hacia la semejanza del Hijo del Hombre detrás del velo en el lugar santísimo. Ahora, quiero terminar este video con un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos ayuda a comprender desde otra perspectiva bíblica la predestinación. Y por así decirlo, diré, y vamos a comprobar este concepto. El hecho de que Dios sepa el final de nuestra vida no predestina nuestro destino final. Y para darle un ejemplo bíblico, vamos a leer en 1 Samuel 23, del 7 al 13, en relación a David y Saúl. Dice así, y aquí vamos a extraer algo importante en relación a la predestinación. Dice así, 1 Samuel 23, del 7 al 13, en Reina de Valera 1960. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se han cerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Era una ciudad amurallada. Sigue diciendo, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod para irse en oración, para ir a invocar el nombre del Señor. Y estando con el Señor, dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir, ya no fue a atacar a Keila. Ahora, quiero que mire conmigo un par de cosas en este pasaje, hermano. El Altísimo Jehová ya sabía aquí dos cosas de antemano. Una, que Saúl vendría a Keila. Dos, que la gente de Keila iba a entregar a David en manos de Saúl. Pero supo dos cosas de antemano que nunca sucedieron. Así que el hecho de que Dios sepa las cosas que sucederán en nuestro futuro no lo hace predestinación como nosotros lo conocemos. Las cosas podrían cambiar para bien. El hecho de que Dios sepa algo en nuestra vida podría cambiar dependiendo de dos cosas. Una relación personal con el Padre para guiarnos por el camino a seguir, aprender a oír su voz. Por eso le digo que hay que practicar todos los días. Lo que usted sienta que Dios lo está guiando a hacer, vaya y hágalo. O si usted siente que le dice, no haga eso, no lo haga, hermano.
y esa práctica continua nos está preparando. Así que nuestra relación personal es clave para que formemos nuestro propio destino, si se puede decir en un sentido. También el siguiente punto es, podría cambiar, dije, dependiendo de dos cosas. Uno, por la relación con el Padre. Y dos, que tomemos la decisión de seguir lo que Dios está diciendo y no lo que nosotros queremos. Tal vez en este momento no seamos tan sensitivos a su voz, pero si nuestro corazón es verdadero y nos disponemos a estar más atentos para tratar de detectar cuando Él nos habla, Él nos ayudará a aprender. Así que, para terminar esta parte, como vemos, el hecho de que Dios sabía de que Saúl vendría a atacar Keila, y también sabía que los habitantes de Keila iban a entregar a David. Vino David y se presenta delante de Jehová para averiguar, para indagar y pedir al Señor entendimiento con respecto a ese asunto. Y viene el Señor, le revela lo que va a suceder. Pero aunque Dios ya sabía, eso no lo hizo predestinación. ¿Por qué? Porque David se fue. Y las dos cosas que sabía Jehová nunca sucedieron. ¿Por qué? Por la relación de David con él y por la decisión de David de irse. Y esto es un resumen de lo que he venido diciendo. Nosotros podemos alterar las promesas, las palabras salidas y, como vimos también, el conocimiento previo de Dios de las cosas, así como nosotros lo conocemos como predestinación, puede ser cambiado dependiendo de nuestras decisiones, según mi entendimiento, hasta este punto. Entonces, usted decide, hermano, le invito a que usted cultive la relación con el Padre y con el Hijo, que usted le diga, Señor, yo no soy bueno, yo no sé oírte, mi oído está cerrado a lo espiritual, yo te pido que me sensibilices, que me des un oído abierto para aprender a oír cuando tú me estás pidiendo que haga o que no haga algo. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, no que dice, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y con esto concluyo el video número 3 de la parte 4, y el siguiente video ya comenzaremos la parte 5. Bendiciones, hermano.